Buenas tardes. A continuación nos permitimos dar el parte médico relacionado con la COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctora Claudia. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este sábado 27 de febrero. En los últimos días se ha registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, por lo que pedimos a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias, para evitar comprometer nuestra capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. El jueves 25 se recibieron 10.725 dosis de vacuna Pfizer contra el coronavirus. Estas dosis se están aplicando de la siguiente manera. 2.925 son para el personal la primera aplicación del personal de salud de primer nivel de atención en los centros de salud de la Secretaría de Salud y unidades médicas familiares del IMSS y del ISSSTE en el interior del estado. Ya se aplicó el 94%. 2.925 para personal médico de áreas COVID que ya recibieron la primera aplicación. Ya se aplicó el 100%. 4.875 para adultos mayores de Humán. En este municipio, el avance de vacunación es de 41%. El domingo 14 de febrero llegaron a Yucatán 15.630 dosis de vacuna contra el coronavirus. Según consta en el último corte realizado hoy, el avance es del 99%. Se está vacunando a adultos mayores de los municipios de Valladolid, Motul y Concal. Como hemos señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 208 pacientes en hospitales públicos. 28.275 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 32.538. Hoy se detectaron 108 nuevos contagios de coronavirus, 86 en Mérida, 7 en Canacín, 3 en Junucmá, 2 en Progreso y 1 en Cacalchen, Citás, Maxcanú, Peto, Tecal de Venegas, Tizimín, Zucacab, Humán, Valladolid y Yaxcucul. De los 32.538 casos positivos, 274 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 20.103 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 5.756, en la zona oriente 5.423, en la zona centro 1.897, en la zona sur 2.740, en la zona poniente 4.287. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 12 fallecimientos. Son 8 hombres y 4 mujeres, de un rango de edad de 51 a 93 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, EBC, hepatopatía, asma y cardiopatía. 8 residían en Mérida, 2 en Canacín, 1 en Izamal y 1 en Tizimín. En total son 3.461 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 594 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 208 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Como hemos informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del gobierno federal. Este es el reporte del día de hoy, doctor. Muchas gracias, doctora. Estaremos actualizando estos datos todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.